Gracias porque nos permite poder arribar a un nuevo año, Señor. Con muchas expectativas, Señor, y muchas interrogantes. Pero sabiendo, Señor, que tu misericordia seguirá latente para con nosotros. Que tu amor, Señor, seguirá fluyendo. Y que tu gracia, Señor, es inigualable. Y que dice tu palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Señor, gracias te damos como iglesia en este nuevo año. Y te pido, Dios, que nos permita a nosotros, Señor, poder direccionarnos, Señor, poder hacer las cosas que tenemos que hacer, Señor, y hacer tu voluntad en cada cosa que nosotros hagamos como iglesia, Señor. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestra congregación. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Que nos permita, Señor, poder tener un año, Señor, que al final, en diciembre, cuando nos sentemos a evaluar, Señor, podamos todos, Señor, ser testigos de tu mano poderosa, Señor, que vimos obrar en la dirección en la que nosotros nos encontramos. Señor, te presento tu palabra en esta mañana, Dios. Señor, háblanos. Tenemos sed de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y nos deje ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros ajustemos, lo que tú quieres que nosotros cambiemos y en lo que tú quieres que nosotros trabajemos, Señor. Sigue poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y yo quiero que en esta mañana nosotros hablemos bajo el tema: necesitamos ser transformados. Es el tema de esta mañana. Necesitamos ser transformados. Por mucho tiempo en nuestro país, y podríamos decir en toda América Latina, algunos creyentes no han entendido lo que es la supereminente grandeza del poder de Dios. Y como no se ha entendido a cabalidad esta supereminencia de grandeza del poder de nuestro amado y eterno Señor, algunos andan por la vida exigiéndole a un Dios deficiente. Exigiéndole a un Dios deficiente, porque como no conocen la grandeza de Dios, entonces ellos le exigen a quien no deberían exigirle, ellos le dan órdenes a quien no deberían de darle orden. Y terminamos orando mal, terminamos enfocándonos mal. El vecino tiene una música alta, muy alta, que nos molesta. Y nosotros vamos a orar. ¿Y qué decimos al momento de orar? Señor, yo soy tu hijo. Señor, ¿y tú no ves que ese vecino no me deja dormir? Quema el radio. Esos son los que no son muy espirituales. Los que son, los que son muy espirituales, porque los que no son muy espirituales, lo que le dicen al Señor es: quémalo, Señor, con tu casa. Usted dirá: wow, pero pastor, no diga eso. ¿No recuerdan a aquellos muchachos? Señor, ¿de qué tú quieres que hagamos? Oramos para que descienda fuego del cielo y lo consuma. Esa es la actitud del corazón humano. Así es que nosotros oramos. Entonces, nosotros quizás podemos ver esto como una exageración mía. Pero no lo es. ¿Qué usted cree que quiere decir una persona, que quiere decir un cristiano, cuando le dice a alguien que lo ofendió: yo voy a dejar lugar a la ira de Dios? ¿Qué usted cree que le está diciendo? Piénselo. Lo que esa persona está diciendo: yo no voy a hacer nada, porque si yo hago algo, Dios no va a hacer lo que Dios tiene que hacer. Y es mejor que lo haga Dios, porque Dios te va a reventar. Porque yo soy su niña linda, yo soy su niño lindo. Dios te va a romper. Andar por la vida en una actitud así es no conocer
la grandeza, es no conocer el señorío, es no conocer la misericordia, es no conocer el poder majestuoso de nuestro Señor. Simplemente eso. Y hay personas que oran en este principio de año y dicen, Señor, yo quiero un año diferente. Señor, yo quiero que las aguas en este año corran a mi favor. Yo quiero bendiciones del cielo. Y ya vimos en Efesios, cuando empezamos la introducción de Efesios, que las bendiciones del Señor, Él no nos la va a dar. Ya nos la dio y están a disposición de nosotros. Pero se ora que nosotros queremos cosas distintas. Que el mundo se comporte distinto hacia nosotros. Que vengan muchas almas al evangelio. Que cambien nuestros hijos. Que nos respeten. Y que en la familia pueda haber esta interacción amorosa que debería haber en una familia. Que nuestras parejas cambien. Y sobre todo, que se sometan a nosotros. Que la economía cambie. Y que a pesar de todo lo que se ha dicho de este año 2022, que nosotros podamos tener holgura económica. Pero viene la pregunta, ¿qué nosotros estamos haciendo para eso? Las cosas no funcionan porque nosotros tenemos una varita mágica y nosotros decimos babidi boom con la varita mágica y pan, todo lo que nosotros queremos sale en automático. Y cuando tomamos la varita mágica, babidi boom, pan, aparece el vehículo, aparece la casa, aparece la pareja y aparece todo lo que nosotros estamos pidiendo. No, las cosas no funcionan así. El ser cristiano no es sinónimo de holgazanería, no lo es. No es que nosotros nos vamos a sentar y nosotros vamos a esperar a que Dios haga las cosas por nosotros. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, su grandeza no tiene límite, su poderío es extraordinario, pero a pesar de eso, yo tengo una responsabilidad humana que yo debo cumplir. Y yo tengo que empezar cambiando primero mi mentalidad. Y luego entonces, cuando yo cambio mi mentalidad y empiezo a pensar como pensaría Cristo, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y vamos a nuestro texto de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice allí Romano, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quiero dividir este versículo en 3 puntos. El número 1, no seamos hipócritas solo para encajar. Y número 2, no habrá transformación si no hay entendimiento. Y número 3, renovar el entendimiento nos transforma para nosotros conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no ser hipócrita? El hipócrita es aquel que deja ver un rostro que no es el suyo. Y esto de hipócrita es una palabra que nace en el teatro griego, que son los griegos los que sistematizan lo que es el teatro. Allí nace la palabra hipócrita, que era el actor que se colocaba una careta cuando iba a actuar para que quienes los estaban viendo entendieran que no era él, que era un personaje al que él estaba asumiendo. Y esa es la idea del apóstol Pablo aquí, cuando el apóstol Pablo está hablando de transformación y cuando está el apóstol Pablo diciendo que no nos conformemos. El conformarse, esta palabra conformarse es la misma palabra que se utiliza para hipócrita o que se utilizaba para hipócrita. Y esa es la idea. La idea es que cuando nos conformamos a este mundo, nosotros nos estamos convirtiendo en hipócritas. Pero cuando habla del mundo, no está hablando del globo terráqueo, no es que está diciendo que la tierra ya está podrida porque ya, no. Cuando habla del mundo, está hablando de las creencias del mundo, está hablando del sistema del mundo.
Cuando un cristiano está en un grupo, entre un grupo de inconversos, y está allí disfrutando con ellos, y están allí los inconversos haciendo lo que ellos hacen, están haciendo sus chistes plebes, malsanos, y el cristiano se goza y se ríe con ellos. ¿Qué está haciendo el cristiano? Un hipócrita. Porque se está amordando a algo que él no es, simplemente para poder encajar. Un hermano me dijo, me dijo, mira, yo salí a principios de diciembre con algunos compañeros de trabajo y fuimos a la casa de uno de los hermanos, de uno de los compañeros, perdón. Y ahí estábamos compartiendo, como se suele hacer en diciembre. Ellos me dieron un cóctel y los demás comenzaron a consumir bebidas alcohólicas. Yo me sentía incómodo, me dice él, porque no se tornó de manera de repente en un ambiente que no es el mío. Y luego cuando ellos se reunieron, que volvieron nuevamente al trabajo, eso fue un fin de semana, el lunes regresaron al trabajo y ellos estaban testificando. Y dijeron el sábado, nosotros fuimos a la casa de fulano de tal, estábamos bebiendo todo, salimos borrachos de ahí. ¿Y quiénes fueron con ustedes? Fue Pedro, Rodolfo, Mario, el varón y yo. Y alguien dijo, pero ¿por qué tú quieres calumniar al varón y meter al varón en eso? Y él dijo, pregúntale a los demás si el varón no andaba con nosotros. Si el varón no estaba ahí. Él no estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo. Pero la sola presencia de él estar en ese lugar hacía que su compañero lo juzguen, porque en el subconsciente de su compañero ellos sabían que él como creyente no debía estar ahí. Pero él tenía que encajar porque es nuevo en el trabajo donde está. Y como es nuevo, él tiene que encajar para que no se lleven una mala imagen sus compañeros de trabajo. Y eso de nosotros querer encajar, de querer mordearnos a la imagen de un grupo simplemente por encajar, cuando nosotros lo hacemos terminamos pecando. Eso me recuerda a mí. Un día que yo estaba imprimiendo unos afiches en La Meriño, cuando inicia La Meriño, ahí que tú cruzas el puente de la bicicleta que baja, ahí iniciando La Meriño hay un negocio y yo estaba imprimiendo unos afiches ahí. Yo andaba con una persona, con otro creyente para ayudarlo, y yo andaba buscando dónde poner una recarga. Busqué varios sitios donde colocar una recarga y alguien me dice, mire, en la banca, que es la banca, una banca que hay al iniciar la Meriño ahí, en esa banca, en esa esquina, ahí ponen recarga. Y la banca ni siquiera hay que entrar, solo pararse, porque tiene como una verja ahí. Yo me paré ahí, pido una recarga, ¿cuál es el número? Compañía, todo igual, el dinero, le doy el dinero y pago mi recarga. Y cuando la joven me está pasando un papelito que le suelen dar a uno cuando uno pone una recarga, le dan un papelito que es la constancia de que la recarga se colocó. Ahí mismo llega la persona que anda conmigo y me mira así, me dice, pastor, y no es pecado jugar lotería. ¿O fue que el Señor le reveló cuáles son los números que van a salir? Y se queda así mirándome. Y me dice, dígame, usted no puede ser así, dígame para yo también jugarlo. No se quede usted solo con la bendición, compártala. O sea, el problema para él no era que yo estaba jugando. El problema para él era que yo sabía el número que iba a salir y no le daba a él para él también jugar y sacarse también algo.
Yo le pregunto, ¿se comportó ese hermano como un hipócrita? Y estoy diciéndole hermano para ayudarlo, porque ni siquiera primo llega. Así es que somos nosotros. Usted va a un lugar de trabajo donde hay muchos empleados. ¿Y qué es lo que se le hace difícil a usted? Lo que se le hace difícil a usted hoy, es identificar cuáles son los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes se han adaptado tanto que cuando están juntos con los impíos, usted no sabe cuáles son los impíos y cuáles son los cristianos. Visten como ellos, cantan como ellos, hablan como ellos, se comportan como ellos, son irresponsables como ellos, se roban el tiempo en el trabajo como los demás. Y no existe la diferencia y por eso es tan complicado. Antes era más fácil. Antes usted llegaba a una tienda, los que trabajaron en tienda, yo llegué a trabajar en tienda. Usted iba a una tienda y usted sabía en automático cuál era cristiano, el que estaba aislado por allá atrás, mandando a todo el mundo para el infierno, a todo el que le pasaba por al lado, ese era cristiano. Con un testimonio pésimo, porque mostraba dureza a la hora de predicar, pero igual se robaba las horas del trabajo, igual cuando tenía que entrar una hora, entraba media hora después, o si no ponía a otro a ponchar para irse más temprano. Es un extremo y yo no estoy diciendo que es bueno, porque los extremos ninguno son malos. Es que nosotros como cristianos deberíamos imitar a Cristo donde quiera que nosotros estamos. Deberíamos entender que la imagen de Cristo es lo que nosotros deberíamos modelar, ser como Cristo, parecernos a Cristo e imitar a Cristo en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Eso debería ser lo correcto. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Y no a que nosotros nos adaptemos a este sistema corrupto y pecaminoso de este mundo. Siendo hipócrita, con la única finalidad de nosotros encajar. Y encajar en un mundo que ya el Señor nos dice que está podrido. Encajar en un sistema que el Señor nos dice a nosotros que no vale la pena porque está podrido. Y hablamos mentira cuando llegamos al trabajo. Nos inventamos que el tránsito estaba complicado cuando nosotros sabemos que en realidad fue que nos cogió el sueño. No usamos misericordia con los demás, sino que el que hace algo en contra mía me la paga. No respetamos a nadie porque el único que merece respeto soy yo. Y yo le pregunto, ¿eso no es lo mismo que hacen los impíos? Claro que sí. Eso es de impío, eso no es de cristiano. Lo que sucede es que nos hemos acomodado tanto al mundo que cuando ahora nosotros nos dicen, mira, ese comportamiento que tú tienes no es un comportamiento de cristiano, es de impío, entonces nos sentimos mal. En vez de nosotros decir, wow, ¿y cómo puedo mejorar? ¿Y cómo yo puedo llegar a hacer lo que dice la Biblia? ¿Y cómo yo puedo colocar en Cristo mi atención para parecerme a Él? No, nos sentimos mal y nos deprimimos. Y decimos, yo me voy de la iglesia ahora. Porque el pastor no puede estar hablándome así. ¿Cómo me va a hablar a mí así? No, yo me voy. ¿Cómo lo hacen los impíos? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros queremos hacer lo que hacen los demás. Pero ¿por qué queremos hacer lo que hacen los demás? Para nosotros estar en la onda, aunque sea ridículo. Gracias, Ley. Aunque sea ridículo, no importa. A nosotros no nos importa lo ridículo que parezca. Lo que queremos es poder encajar. Hacer todo lo que los demás hacen. Yo no sé si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia, un influencer que salió en un video que él grabó en un baño público pasándole la lengua a la taza del inodoro. Y él dijo... Yo veo gente meneándome la cabeza que sí vieron el video. Y él lo dijo retando al COVID y retando a las autoridades. Varios meses después, ¿usted sabe qué pasó?
se murió de COVID. Ahora, no, lo que quiero traerle, ahora imagínense que él no hubiese muerto. Imagínense que a él no le hubiese pasado nada. ¿Qué usted cree que hubiera pasado? Todos los influencers estuvieran en los baños públicos buscando, otros habían sido más creativos y cogen los orinales, no solamente la taza de los inodoros, porque esto le dio mucho like. Y es verdad que le dio mucho like. Señores, hasta los cristianos se hicieron eco de eso, comentándolo y compartiendo este tipo de imágenes. Ahora, usted se imagina usted con una de estas fotos en una de las plazas comerciales de nuestro país, en el baño, subiéndola. Imagínese. Eso es asqueroso, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Lo que está sucediendo con nosotros es que nosotros queremos correr como el mundo está corriendo, queremos caminar como están caminando los que están al lado de nosotros que no son cristianos, y hemos olvidado que nosotros no somos seguidores ni de las redes sociales, no somos seguidores de los medios de comunicación, no somos seguidores de nuestros empleadores, nosotros somos seguidores de Cristo y deberíamos poner la mente, el corazón y los ojos en Cristo. Pero esa es la realidad. ¿Quiénes son los que están colocando temas amarillistas hoy? Yo recuerdo una vez, para no sacarlo de eso y llevarlo a cosas más espirituales. Una vez me invitaron a predicar en una iglesia pentecostal, hace muchos años de eso. Y de repente están cantando un corito y todo normal, hasta que de repente una hermana comenzó a moverse algo extraño. Comenzó a brincar, a saltar, se subió encima de un banco. Yo he visto a Spider-Man haciendo esos brincos, pero bueno. A brincar encima de un banco. Y a pasarse las manos de una manera brusca por el cuerpo. Cuando los demás vieron eso, ¿qué usted cree que pasó? Comenzaron a danzar y a hablar en lengua. Y a vocear, se metió Dios. Y algunos hablar en lengua. Ay, que rana mamanza. Hablar en lengua también, ¿usted cree que no? Rambo saca la bazooka. Silla, cama, mesa, todo lo que usted quiere. Yo, que estoy detrás, regularmente me gusta quedarme atrás cuando yo voy a una iglesia que me invitan. Veo la actitud de esa señora y yo veo que algo extraño está sucediendo. Y yo me le acerco a la señora y le digo al oído que qué sucede. Y ella me dice, ahí. Pues que ahí, una cucaracha que se me entró por el vestido. Dice. Imagínense, se le había entrado una cucaracha a ella por el vestido, por aquí, y ella está brincando, es porque ella se quiere quitar, es porque le tiene pánico, le tiene miedo. No hay que decirle, ustedes saben cómo se comporta una mujer ante ese monstruo diabólico y maligno llamado cucaracha. Imagínense. El temor a este engendro del infierno. Pero ¿cuál es el problema? El problema, lo que yo quiero que ustedes vean no es eso. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo todo el que está ahí empezó a sentir una supuesta unción. ¿Por qué? Simplemente porque hay que encajar. Y si hay alguien que está moviéndose y que está haciendo algo, hay que hacerlo también para nosotros poder caer bien y nosotros poder decir, sí, estamos iguales. ¡Oh, qué bien! Solo para encajar. El temor a no encajar es que nos lleva a hacer cosas ridículas. A decir que estamos llenos de Dios. Llenos de Dios estamos. Dios descendió hoy y está con nosotros. Y después que salimos del culto vivimos como unos impíos. Y ya Dios no está ahí. Yo no creo en un cristiano
que dice en el culto estar lleno de Dios y toda la semana vive como si Dios no existiera. El que está lleno de Dios, está lleno de Dios en la iglesia, en el baño, en la casa, en el trabajo, en el vehículo público, en la calle cuando está corriendo. Está lleno de Dios en todas partes, porque estar lleno de Dios no es yo pararme aquí y levantar la mano y decirle, oh, estoy sintiendo a Dios ahora. Eso no es estar lleno de Dios. El que está lleno de Dios tiene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. No puedo yo estar lleno de Dios si yo no tengo el fruto del Espíritu Santo. Y si tengo el fruto del Espíritu Santo, los demás tienen que ver ese fruto en mí. No que yo tenga que usar máscaras para yo taparme. Porque yo quiero, cuando estoy con los cristianos, yo quiero ser cristiano. Cuando estoy con los inconversos, me comporto como inconverso para encajar con los cristianos y para encajar con los inconversos. Y eso es algo difícil de poder lograr. No habrá transformación si no hay entendimiento. ¿Usted quiere que el Señor lo transforme en este nuevo año? Bueno, no habrá transformación si no hay entendimiento. La palabra transformación que usa el apóstol Pablo aquí es la misma palabra que se utiliza para metamorfosis. Es lo mismo. Y está aludiendo aquí a un cambio externo, hacia afuera, a un cambio que se produjo adentro y salió hacia afuera. Y lo que está diciendo es con eso, que el cambio tiene que verse hacia afuera. Sí tiene que verse. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida diaria, que nuestro comportamiento diario, ambos tienen que verse que Cristo es el Rey y que Cristo vive en nosotros y que nosotros olemos a Cristo. Los demás tienen que ver esa transformación. ¿Y cómo van a ver esa transformación? ¿Cómo van a ver esa metamorfosis? La van a ver a través de nuestras acciones. Mire cómo dice Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 13, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. La misma palabra metamorfosis. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados y esa transformación tiene que verse hacia afuera. Como está usando aquí el cuadro de la metamorfosis, ustedes saben que un gusano sufre una metamorfosis. ¿Y qué sucede? Una transformación donde cambia de gusano a mariposa. Un gusano se convierte en mariposa. ¿Y él sigue siendo gusano? No. Él cambia y deja de ser gusano para asumir ahora su nuevo rol o su nuevo ser. Y ahora es mariposa. Y el que antes lo veía como gusano, ahora no ve un gusano, ahora ve una mariposa porque tiene la característica de una mariposa, no de un gusano. No se arrastra, ahora vuela, tiene alas y se comporta como una mariposa. Y así el cristiano. El cristiano ya no es un inconverso, el cristiano ya no es un impío. Ahora el cristiano vive como cristiano, o sea, vive como y para Cristo y se comporta como cristiano. Y ahora ese cristiano tiene una naturaleza nueva que hace que él se incline a las cosas espirituales que antes odiaba. Y ahora quien lo ve, no ve un impío. No se explica cómo ha cambiado. Porque por una razón que no entiende, sabe que ha cambiado y que se comporta diferente. Una mujer que maldecía y que
siempre decía muchas palabras descompuestas, ya no lo hace porque ahora Cristo vive en ella y es prudente a la hora de hablar. Un hombre que gastaba todo su dinero, todo el sustento de la familia en alcohol y parranda, ya no lo hace porque ahora Cristo vive en él y es diferente. Una persona conflictiva, que era conflictiva, ahora es una persona de paz, porque donde Cristo llega las cosas cambian. Nada sigue siendo igual y eso tiene que verse hacia afuera. Todos tienen que darse cuenta que ahora nosotros tenemos alas, que no nos arrastramos y que ahora nosotros no nos comportamos como gusanos, sino como mariposas, que ahora somos cristianos, nuestro norte es Cristo, seguimos a Cristo y Cristo es la razón de ser de nosotros, porque Él es la imagen del Dios invisible y es a Él a quien nosotros imitamos o deberíamos imitar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. La gente sabe que un cristiano tiene cosas que sí puede hacer y que no puede hacer. La gente lo sabe. El de afuera lo sabe, el impío lo sabe. Es como si a los inconversos le dieran un manual y le dicen, mira, estas son las cosas que un cristiano puede hacer y estas son las cosas que un cristiano no puede hacer. Y cuando un cristiano dice algo que el inconverso como que va al manual y le dice, no, pero mira, los cristianos no hacen eso. Un cristiano no habla así como tú hablas. ¿O no le ha pasado a usted? Digan que no. Un cristiano no hace eso. ¿Usted no ha escuchado a un inconverso decir eso? Un cristiano no hace eso. Un cristiano no se comporta así. Que tú eres cristiano, que tú eres qué. Un cristiano cuando está en momentos así, se comporta de tal o cual manera, se lo dicen los impíos. Y usted dice, pero ¿quién eres tú para tú hablarme así? Entonces, en vez de tú venir con esa arrogancia, tú debes decir, oye, las piedras me están hablando. Dios está poniendo a que las piedras me hablen. Porque lo que se está viendo en mí no es de cristiano y tengo que mejorar eso. Porque lo que yo soy por dentro se va a ver por fuera, quiera yo o no quiera. Y todos deben identificarme. ¿Y me van a identificar cómo? Con mi comportamiento. Mi comportamiento no puede ser el mismo comportamiento de uno que no conoce a Dios. Porque yo soy diferente. Porque yo no puedo o no debo reaccionar igual. Porque Jesucristo cambió mi vida. Cristo me cambió. Y ahora yo soy una nueva criatura. Pero no es que yo voy a presumir de que yo soy distinto, no. No es eso lo que yo estoy diciendo. Es que yo en cuanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con todos los hombres porque lo dice la Biblia, pero es porque yo tengo una finalidad y la finalidad que yo tengo es glorificar a Cristo a través de todo lo que yo soy. O sea, la razón de lo que yo soy es Cristo. Renovar el entendimiento nos transforma para nosotros conocer la voluntad de Dios. Si no conocemos, si no entendemos, no vamos a caer ahí. Yo le he dicho en otras ocasiones, le he dicho esto que le voy a decir ahora, de que una hermana estaba en mi casa y mientras Braimi cocinaba para nosotros, como debe ser, ¿verdad? Ella y yo hablábamos, esa hermana y yo hablábamos. Y a ella le dio por contarme una profecía que Dios le había dado para que ella se la diga a otra persona. Profeta indiscreto, ¿verdad? Que si Dios te dice, ve, dile eso a Daniel, no se lo diga a Wilfredo, va y díselo a Daniel. Y cuando ella me dice lo que supuestamente Dios le había mandado a decir a la otra persona, yo le digo, hermana, pero eso contradice la Biblia, eso que usted me está diciendo. Y nada que contradiga la Biblia viene de parte de Dios. Y ella se puso de pie y me miró. Se puso seria y levantó el dedo derecho y dijo estas palabras emblemáticas. Dios tiene poder
para desbaratar esa Biblia y hacer otra. Una locura. Porque por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento, eso es una locura. Porque el entendimiento se va a renovar. Pero ¿con qué nosotros vamos a renovar el entendimiento? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia es inerrante y toda suficiente. Esa es la palabra de Dios. Y yo no puedo pretender hablar cuando la palabra calla o callar cuando la palabra sigue diciendo. La palabra de Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el estudio bíblico, lo que quiero decir con esto, que es el estudio bíblico lo que va a renovar mi mente. Mientras más yo sepa y aplique las escrituras, mi mente será transformada. Mi mente va a ser transformada en la medida en la que yo conozca más de las escrituras. El meditar en las escrituras. El estudio diligente de las escrituras es lo que va a cambiar mi manera de pensar. Usted le pregunta a un cristiano, ¿cuántas series tuviste en el mes de noviembre? Y comienzan a contarle con lujo de detalle. Yo vi una serie, mira, buenísima. Había un príncipe que era feliz en el bosque. Y era feliz porque él se había casado con una doncella hermosísima. Y todavía mucho mejor, esta doncella no tenía ni papá ni mamá. Porque un árbol se había comido a sus padres. Y ahora la princesa no podía contarle ni a su mamá ni a su papá las cosas que el príncipe le hacía. Y ella cogió un zapato una noche y le dijo al príncipe, esa es tu suegra que reencarnó en ese zapato. Y el príncipe y ella vivieron felices para siempre. Eso es por darle una historia. Eso es por darle una historia. Pero pregunte, ¿cuál fue la última vez que leyeron un texto bíblico? Ahí entonces la piña se pone agria. ¿Cómo fue que ¿qué es lo que usted me está preguntando? ¿Cuál fue el último texto bíblico que tú leíste? El último texto bíblico, ¿tú estás sordo? Ok, el último texto bíblico, ¿verdad? Sí, ¿cuándo fue el último texto bíblico que tú leíste? Mira, lo que pasa es que yo leo tanto la Biblia que no memorizo exactamente. Eso no es verdad. Es que no la está leyendo. No es así. ¿Cuál fue el último texto bíblico que leíste? Es posible que tú no recuerdes con precisión todos los detalles, pero tú digas, yo estoy leyendo Efesios capítulo 1. En mi devocional yo leí eso hoy, Efesios. No diga tanto. ¿Qué dice? No le diga tanto porque hay cristianos que están escuchando la predicación de la mañana el domingo. El pastor termina de predicar. Nos saludamos todos, nos abrazamos. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Y al bajar las escaleras, tú le preguntas de qué predicó el pastor y no saben. Usted me están mirando como que yo estoy exagerando. Yo he hecho el ejercicio. Yo he preguntado. Y he escuchado mucho a... ¿Dónde leyó el pastor? El pastor. Pero el pastor. Que no saben. Nosotros queremos que este año sea un año de victoria y que este año nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra familia, que podamos ver la gloria de Dios en la iglesia, pero no estamos leyendo las escrituras. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo cambiaremos? ¿Y cómo nosotros viviremos en victoria si nosotros no conocemos la voluntad de Dios expresada en su palabra? ¿Cómo? Y tenemos que proponernos en este año, en realidad, ser distinto al año pasado. Necesitamos cambiar, pero ese cambio vendrá fruto del estudio y de la meditación constante de las Escrituras.
Hay personas que escuchan muchas canciones cristianas porque creen que las canciones cristianas lo van a transformar. No lo van a transformar. Y menos las canciones de hoy, que son canciones que no dicen nada. Que no son canciones teológicamente correctas. Que apuntan solamente a las emociones del hombre. Porque están hechas por comerciantes, no por creyentes. No están hechos por creyentes que están preocupados por transmitir las verdades bíblicas a través de lo que cantan. No, porque esa no es la intención. Y hay gente que cree que va a ser transformado escuchando canción. ¿Para quién tiene la culpa de eso? Bueno, nosotros mismos que consumimos toda la basura que nos traen. Hay gente que se deleita, y le voy a poner solamente un ejemplo. Hay gente que se deleita escuchando cuando levanto mis manos. Cuando tú analizas la canción cuando levanto mis manos, no dice nada. No solamente que no dice nada, contradice la Biblia. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. ¿Cuándo? Ahora yo le pregunto, ¿dónde dicen las escrituras que cuando el creyente levante sus manos, el Señor iba a hacer todo eso, el Señor le iba a dar fuerza, el Señor iba a hacer todo cuanto ya dice? Ah, no, lo que pasa es que a Moisés, cuando Moisés estaba en el desierto allá, que estaba la guerra y estaban peleando, la mano de Moisés levantada, ok, perfecto, eso fue a Moisés. Ok, y a la iglesia, ¿cuál es la posición de la iglesia? Eso aplica a eso que pasó con Moisés a la iglesia. Eso fue un acontecimiento. Eso no es una doctrina. Pero, con esto quiero decirle que seamos selectivos a la hora de nosotros escuchar canciones. Seamos selectivos porque cuando nosotros escuchamos canciones malas, nuestro gusto se pone a sí mismo. Pero tampoco vaya al otro extremo y decir, no, como hay tantas canciones cristianas malas, yo mejor prefiero escuchar canciones inconversas. No, porque es peor. Mejor escuche las canciones cristianas malas y no se ponga a escuchar canciones de amargue. Así. No, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pero no te pongas a escuchar canciones inconversas porque tú la vas a sustituir. No porque tú te estás yendo de malo a peor. Así no. Nosotros deberíamos entender que todo lo que nosotros hacemos debería edificar. Y si no hay edificación en lo que yo estoy consumiendo, bueno, pues no lo haga. No lo haga simplemente. Porque entonces al final tú no vas a salir edificado y al final tú vas a hablar de lo que tú te llenas. Y si te llena mucho de ese tipo de cosas, bueno, eso es lo que tú vas a estar hablando constantemente. Amén. Pero tampoco escuchando testimonio. No vamos a ser transformados escuchando personas decir cosas que le han sucedido. Y mano, y yo soy testigo de que hay testimonios que en verdad son impactantes. Es verdad que son impactantes. Tú escuchas gente dando testimonio de cosas que Dios hizo que son impactantes, que a uno le dice, wow, tremendo. Pero lo único que transforma la vida de una persona es la palabra de Dios. Lo único que transforma, lo único que nos puede hacer cambiar en este año 2022, lo único que nos puede hacer cambiar es la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que nosotros debemos predicar el evangelio por testimonio y que andemos testimonio no es eso lo que dice. La santidad sí nos dice la palabra de Dios que la santidad no es una palabra simple, que la santidad es un estilo de vida que glorifica, que debería glorificar a nuestro Señor. Y en este nuevo año nosotros necesitamos, con carácter de urgencia, meditar en este tipo de cosas. Necesitamos entender cuáles son nuestras prioridades y necesitamos saber que si nosotros queremos un 2022 diferente, primero nosotros tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que entender que nosotros somos más
o deberíamos ser más dependientes de las Escrituras. Yo no puedo estar exigiendo cambio, que cambie él, que cambie ella, que cambie fulano. No, yo tengo que mirarme en el espejo de la palabra, cambiar yo primero y luego que yo cambie, entonces el cambio podrá extenderse. Dejemos de pensar tanto en querer encajar y seamos más bíblicos. Y que cuando nuestras emociones fluyan, que fluyan, pero que fluyan sometidas a la palabra de Dios. Hermano, este es un año que se augura muchas cosas negativas, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y tenemos que vivir como la iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nosotros deberíamos vivir en estos tiempos finales y peligrosos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, agradezco tus bondades y misericordia para con nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayude. Señora, que si tenemos que ajustar, Señor, nuestras vidas, ajustar cosas que hemos hecho, que hicimos durante todo el 2021, que son cosas que no te agradan a ti, que nosotros podamos, Señor, ajustar nuestras vidas y podamos, Señor, arrepentirnos de eso y podamos hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir este 2022 de frente a la cruz. Ayúdanos a vivir este 2022 entendiendo que todo nuestro accionar debe ser pensado y dirigido para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.